Si hubieras nacido en Judea hace 2000 años, la comida no habría sido un placer. Habría sido una preocupación constante. Y no te habrías preguntado qué comer hoy, sino si habría algo que comer mañana. En la Judea del siglo I, la mayoría de las personas no comían para disfrutar, comían para seguir vivos. Comer era una forma de resistencia diaria, no una celebración, y la mesa no era un lugar de abundancia, sino de cálculo. Un pedazo de pan podía significar la diferencia entre trabajar otro día o caer enfermo, porque la dieta cotidiana era sencilla hasta el extremo. Pan, casi siempre, pan duro, oscuro, hecho con cereales baratos, un poco de aceite de oliva si había suerte, agua y a veces aceitunas. La carne era un lujo raro, reservado para fiestas, sacrificios o momentos excepcionales, y para la mayoría pasaban semanas sin probarla. El cuerpo se acostumbraba a la escasez, el estómago aprendía a callar y el hambre no desaparecía, solo se volvía parte del paisaje. Pero no todos tenían hambre de la misma manera. En Judea, el hambre no era solo una cuestión natural, era una condición social. El Imperio Romano cobraba impuestos, el templo también, y el campesino trabajaba la tierra, pero una gran parte de lo que producía no le pertenecía. Cada cosecha estaba fragmentada antes de llegar a la mesa, y lo que quedaba debía alcanzar para sobrevivir. La mayoría vivía al día, y si ese día no había trabajo, no había comida. No existían reservas seguras ni mercados estables para los pobres, y el hambre era siempre una posibilidad cercana. Los mercados eran lugares de tensión, no solo de intercambio, porque allí se veía con claridad la desigualdad. Algunos compraban sin mirar precios, otros observaban desde lejos, contando monedas que nunca eran suficientes. El hambre no solo se sentía en el cuerpo, también en la vergüenza. En ese mundo, comer no era neutral. Comer demasiado podía ser visto como exceso o falta moral, mientras que comer poco podía convertirse en signo de virtud. El cuerpo no era solo biología, era lenguaje religioso. Por eso, ayunar no era una práctica extraña, no era una moda ni una dieta. Ayunar era entrar voluntariamente en una experiencia que muchos ya vivían sin elegirla. Era transformar el hambre en obediencia y darle un sentido sagrado a una carencia cotidiana. Ayunar significaba detener el cuerpo para escuchar a Dios, no comer cuando se podía comer y sentir el vacío de manera consciente. El estómago vacío se convertía en un espacio espiritual, pero esta práctica tenía una paradoja profunda. Para muchos pobres, ayunar no era una elección, era su vida diaria. ¿Qué significado tenía entonces ayunar para quien ya pasaba hambre todos los días
y dónde terminaba la virtud y comenzaba la desigualdad. El ayuno en la Judea del siglo I no podía separarse del contexto social. Para algunos era un acto de devoción, para otros una experiencia impuesta por la pobreza. El mismo vacío era vivido de maneras completamente distintas. El cuerpo se convertía así en un campo de batalla invisible. Comer demasiado podía alejarte de Dios, y comer poco podía acercarte. El hambre podía ser castigo, prueba o camino espiritual, dependiendo de quién la interpretara. En ese mundo, Dios no estaba separado del estómago. La fe se sentía en el cuerpo, en la debilidad, en la espera y en el pan que se partía en silencio. La comida no solo alimentaba, definía quién eras, a qué grupo pertenecías, qué tan puro eras y qué tan cerca estabas de lo sagrado. Y todavía no hemos llegado al centro del conflicto. Porque cuando el hambre se vuelve sagrada, cuando el cuerpo se convierte en símbolo, y cuando comer y no comer se cargan de significado moral, el acto más simple de la vida diaria se transforma en una cuestión de poder. Y es ahí donde este mundo empieza a volverse realmente inquietante. Cuando el hambre deja de ser solo una necesidad física y se convierte en un valor moral, la vida cotidiana cambia por completo. En la Judea del siglo I, el cuerpo no pertenecía del todo a la persona. Estaba constantemente observado, evaluado e interpretado. Y lo que entraba en él, cuando entraba y por qué entraba, tenía consecuencias espirituales. Comer no era un acto privado, era un gesto cargado de significado. No todos los alimentos eran iguales. Algunos eran aceptables y otros prohibidos. No porque fueran dañinos, sino porque marcaban una frontera. Comer lo incorrecto no enfermaba el cuerpo, pero contaminaba el alma. La pureza no se medía solo por la intención, sino por lo que el cuerpo tocaba y absorbía. En ese contexto, el hambre podía ser vista como una forma de disciplina. El cuerpo vacío era un cuerpo controlado, un cuerpo que no exigía y que no desobedecía. Ayunar era, en muchos casos, una manera de demostrar dominio sobre uno mismo y lealtad a la ley. Pero ese dominio tenía un costo. El hambre prolongada debilitaba, quitaba fuerza, nublaba la mente y hacía más difícil el trabajo. Hacía más frágil el cuerpo y más corto el futuro.
Muchos morían jóvenes, no por guerras ni catástrofes, sino por infecciones, desnutrición y agotamiento. Vivir con hambre no era una experiencia excepcional, era parte del ciclo normal de la vida. Y aún así, se esperaba que las personas encontraran en ese vacío una señal de fe. El cuerpo se volvía culpable por desear. El estómago que pedía comida podía ser visto como una debilidad espiritual. Aprender a ignorar el hambre era aprender a ser virtuoso, pero no todos podían hacerlo sin consecuencias. Las mujeres, los niños y los ancianos eran los más afectados y sus cuerpos más frágiles sufrían primero. Sin embargo, eran también quienes menos voz tenían para cuestionar ese sistema. El hambre no solo era una experiencia física, era una experiencia silenciosa. En este mundo, compartir comida era un acto profundamente político. Sentarse a la mesa con alguien significaba reconocerlo, incluirlo y aceptarlo. Por eso, no todas las mesas estaban abiertas y no todos podían comer juntos. La comida marcaba límites sociales tan claros como cualquier muro. Había quienes comían solos, no por elección, sino por exclusión. El hambre se mezclaba con la soledad y la soledad con la vergüenza. En ese contexto, las palabras sobre pan, ayuno y hambre no podían ser neutrales. Cuando alguien hablaba de comida, hablaba de supervivencia. Cuando hablaba de ayuno, hablaba de obediencia. Y cuando hablaba de compartir, hablaba de romper barreras invisibles. Por eso, el mensaje que hablaba de dar pan al hambriento no era poético, era subversivo. Decir que todos debían comer no era solo compasión, era cuestionar un orden donde no todos tenían derecho a la mesa. La comida se convertía entonces en un lenguaje que todos entendían porque todos lo sentían en el cuerpo. Un lenguaje más poderoso que cualquier discurso teológico. El hambre unía a las personas en una experiencia común, pero también las separaba según su posición en la sociedad. No era lo mismo ayunar por devoción que no comer por pobreza. No era lo mismo elegir el vacío que no tener alternativa. Y sin embargo, ambos vacíos coexistían, se cruzaban
y se confundían. En ese cruce nace una pregunta incómoda. Si el hambre puede ser sagrada, ¿qué ocurre cuando deja de ser voluntaria? Si el ayuno puede acercar a Dios, ¿qué ocurre con quienes ayunan sin quererlo toda la vida? Esta tensión atravesaba cada día en la Judea del siglo I. No como una reflexión abstracta, sino como una sensación constante en el cuerpo, en la debilidad, en la espera y en el pan que se partía en silencio. Y es en medio de este mundo donde ciertas palabras y ciertos gestos adquieren un peso imposible de ignorar. Porque hablar de pan en ese contexto era hablar de vida, y compartirlo era hablar de algo aún más peligroso. En un mundo donde casi todos conocían el hambre, hablar de comida nunca fue un acto inocente. Decir pan no era una metáfora bonita, era una palabra cargada de urgencia. El pan no simbolizaba abundancia, sino supervivencia. Y no representaba placer, sino continuidad. Tener pan significaba que ese día no terminaría en debilidad extrema. Por eso, compartir comida era uno de los gestos más radicales que podían existir. No porque fuera generoso, sino porque rompía una lógica profundamente arraigada. En una sociedad donde cada bocado contaba, compartir implicaba arriesgarse. Implicaba aceptar que el otro tenía el mismo derecho a existir que tú. Comer juntos no era solo un acto social, era una declaración. Significaba borrar fronteras invisibles durante un instante y suspender jerarquías. Cuestionar quién merecía sentarse a la mesa y quién no. En la Judea del siglo I, muchas personas vivían excluidas de esas mesas. No por falta de hambre, sino por normas de pureza, reputación, origen o enfermedad. Había quienes llevaban el vacío en el estómago y también en la vida social. El hambre, entonces, no era solo ausencia de alimento, era ausencia de pertenencia. Cuando alguien afirmaba que todos debían comer, estaba diciendo algo más profundo. Que todos tenían un lugar, que el cuerpo del pobre no era menos digno y que el estómago vacío no era un castigo moral, que el hambre no definía el valor de una persona.
Ese mensaje no podía ser entendido fuera de su contexto. Solo tenía sentido en una tierra donde el hambre era cotidiana, el ayuno era valorado y el cuerpo estaba constantemente bajo juicio. En ese mundo, la fe no se vivía en ideas abstractas, sino en decisiones pequeñas y concretas, en partir o no partir el pan, en cerrar o abrir la mano y en sentarse con alguien que no debía estar ahí. El hambre hacía visibles las contradicciones del sistema. Mostraba quién tenía poder y quién no. Quién podía elegir ayunar y quién ayunaba sin querer. Quién hablaba de sacrificio desde la seguridad y quién lo vivía desde la carencia. Y esas contradicciones no han desaparecido. Hoy el mundo es distinto, pero el hambre sigue presente. No siempre como falta absoluta de alimento, sino como desigualdad, como exceso en unos y ausencia en otros. Como cuerpos saturados y cuerpos vacíos coexistiendo en el mismo planeta. Ayunar hoy puede ser una elección, para muchos sigue sin serlo. Comer puede ser un acto automático, para otros sigue siendo una preocupación diaria. Por eso, mirar la Judea del siglo I no es un ejercicio de nostalgia. Es una forma de confrontar una verdad incómoda. El hambre nunca ha sido solo un problema biológico. Siempre ha sido una cuestión social, moral y política. El estómago vacío sigue siendo un lugar donde se cruzan el cuerpo, la fe y el poder. Tal vez la pregunta no sea qué comían en la Judea del siglo I. Tal vez la pregunta sea ¿qué significa hoy comer sin pensar en quienes no pueden hacerlo? Porque mientras el hambre exista, la comida seguirá siendo mucho más que alimento. Seguirá siendo una pregunta abierta sobre qué tipo de mundo estamos dispuestos a sostener. Y quizá, en el silencio de una mesa vacía, esa pregunta siga esperando una respuesta. Si este viaje por la Judea del siglo I te hizo sentir incómodo, esa incomodidad no es un error. Es parte del mensaje, porque entender el pasado no sirve de nada si no nos obliga a mirar el presente de otra manera. En los próximos videos vamos a seguir explorando cómo las leyes, las costumbres y las dinámicas invisibles moldearon la vida cotidiana. Si te interesa comprender la Biblia,
no como un libro lejano, sino como una ventana a un mundo real, te invitamos a acompañarnos. Gracias por mirar y gracias sobre todo por quedarte a pensar.